Son poquitas las películas que hicieron los hermanos Dardenne, estos hermanos nacidos en Bélgica. Serán 6 largometrajes y un par de largos documentales que no se conocieron y algunos cortos. No empezaron muy jóvenes a filmar, no empezaron a los 21 años, 22 años, como filman muchos directores, o como empiezan a desarrollar su carrera. Se estrenaron las películas de los Dardenne en Buenos Aires, todas, algunas de manera bastante acronológica, ¿no? Y bastante ciclotímica. Por ejemplo, la ópera prima de ellos, La Promesa, se estrenó en su momento, pasó desapercibida, y la segunda película, que es del año 2000, Rosetta, que es una de las obras maestras de los Dardenne, se estrenó en Argentina hace un año, es decir, 10 años después, ¿no? Parecía el 10º aniversario, celebremos el momento de la exhibición de Rosetta en Europa y justamente acá una década más tarde. Si uno agarra el pack de los Dardenne, las 5 películas anteriores a esta, las que nombré, La Promesa, Rosetta, El Niño, El Hijo y El Silencio de Lorna, bueno, ya ahí encuentra lo que, esto lo vamos a ver en clase, podemos dar a entender ligeramente, por lo menos desde este lugar, como la llamada política del autor. Encuentra una cámara en común en las 5 películas que persigue a los personajes, que los acosa, que los protege, que los agrede, que sigue mínimamente sus acciones cotidianas. Y de ahí surgen los pequeños o grandes conflictos de los personajes de los Dardenne, que en general son conflictos cotidianos. Cierta marginalidad aparece en los Dardenne, en el cine de ellos, pero sin caer en una marginalidad políticamente correcta o le petit bourgeois para la pequeña burguesía. Ese pack de 5 películas continúa, digamos, en esta última que vamos a ver ahora, que en realidad todavía no se resolvió si la película se va a estrenar o no en Buenos Aires. De ahí que tal vez si leyeron el textito que escribí para la página de la escuela, habrán percibido que creo que figura como el niño de la bicicleta y por otro lado como el chico de la bicicleta. Bueno, es la misma película, no es Ladrones de Bicicleta seguro, pero consideren esto, que todavía el mismo distribuidor no sabe cómo estrenar la película. Esta película volví a verla en esta muestra hace pocos días en Pinamar, atrás, y se dio como el chico de la bicicleta. Y le pregunté al distribuidor cuándo la iba a estrenar y me dijo que no sabía, y le pregunté si era el chico, el niño, el puber, y me dijo, no sé todavía, no sé todavía, probablemente sea el chico. Bueno, y en el afiche figura el niño. Hay una cuestión de herencias, ¿no? Las herencias en el cine pueden llegar a ser transparentes, subliminales, contundentes, sutiles. Digamos, uno puede sentirse influenciado por la estética de un director o por determinadas películas y al mismo tiempo no plagiar a ese director. Hay 2 cuestiones referenciales que aparecen de manera muy elusiva en El niño o el chico de la bicicleta. Por un lado, si uno dice un chico como protagonista, el inmediato recuerdo llega hasta los 400 golpes de François Truffaut. Y si uno dice una historia moral, esto rememoraría en todo caso a otro director francés de los años 50, 60 y hasta los 90, Robert Bresson, que fue un director fundamental para la historia del cine, especialmente para los jóvenes que escribían en la redacción de Cahiers du Cinéma. Robert Bresson, a través de fábulas también morales, embebidas de un misticismo muy fuerte, como pueden llegar a ser determinadas películas que hizo en la década de 60 y 50, como Mouchette, o Un condenado a muerte se escapa, o Diario de un cura rural. Son películas esenciales no únicamente de la historia del cine francés, estas de Bresson, de la historia del cine en general. Ahora, si yo tengo estos elementos de seductores, ¿no? O estas formas expresivas seductoras, Truffaut, Bresson, que son prestigiosas también,
Seguramente los Dardenne se plantaron frente a eso y dijeron, bueno, pero no perdamos nuestra mirada propia, ¿no? No perdamos nuestro universo. Tomemos estas herramientas estilísticas, algunas, temáticas otras, y hagamos justamente nuestro universo, ofrezcámosle al espectador nuestro mundo, nuestra mirada al mundo actual. Jean-Luc Godard, seguimos en Francia, perdón, siempre tengo que citar a Godard, dijo allá por la década del 70, para hacer una película solo necesito un hombre, una mujer y un auto. De ahí que surgieran películas como Sin Aliento, Pierrot Le Fou, bueno, esto lo vamos a ver en clase. Bueno, acá solamente necesitan los Dardenne un chico, su bicicleta y una joven peluquera que va a adoptar a ese chico. De ahí en más se desparraman opiniones sobre el mundo, ¿no? El universo que rodea al chico ese, sin padre o con padre ausente, con madre ausente definitivamente, rol que adopta obviamente la peluquera, con un chico obsesionado, digamos, por poseer incansablemente esa bicicleta. La bicicleta como protección y al mismo tiempo como objeto protector y fetiche es esa bicicleta para él. Imagínense cuando le roben la bicicleta. Ahora, es interesante lo que hacen los Dardenne, los hermanos belgas, porque por un lado, el punto de vista de la película es el punto de vista del chico, lo que no implica que siempre la cámara esté con el chico. Pero hay una adopción de la mirada de los Dardenne, se afinca justamente en el pibe y su bicicleta. Se puede hacer una película con chicos que no lloren. Es decir, que los directores no busquen el golpe bajo, la agresión gratuita, la lágrima fácil, ¿no? El sentimiento lacrimógeno llevado al extremo. ¿Se puede hacer una película así? Bueno, esta es una de esas películas. Lo que no implica que el chico no es que no tiene ganas de llorar, no puede llorar el pibe. Y eso es lo interesante. No llora a moco tendido como puede llorar el chico del ladrón de bicicletas, de Zika. Que es otra postura estética. Ni es mejor la de los Dardenne, ni condenable la de Zika. Son dos posturas estéticas diferentes sobre un mismo tema, que es la infancia y el paso previo a la adolescencia. Porque la película de los Dardenne trabaja, como las grandes películas de la historia del cine, sobre lo que vemos en el cuadro y lo que no está en el cuadro. Es decir, en un momento va a aparecer el padre, pero va a ser mínimo el contacto con el padre. Y nunca se va a hablar de una madre ausente. Pero al mismo tiempo, a través de la figura de este chico, se trasunta, se explaya cinematográficamente el vacío que tiene el chico. Por eso la posesión de la bicicleta. Lo más interesante de todo esto es que no hay explicaciones provenientes del psicoanálisis. No hay una explicación cinematográfica psicoanalítica de por qué el pibe se comporta de esa manera. Y esto lo desnuda más al protagonista, a Cyril se llama. Lo desnuda más y desnuda mucho más a todos los personajes de la película. Aún a los personajes que desde nuestro punto de vista merecerían cierta condena, como el padre. O como el muchacho que va a tratar de utilizar al pibe para algunos de sus actos delictivos. Aquí, digamos, esa es la mirada de los grandes directores. Una descripción analítica y al mismo tiempo profunda de cierto registro de la sociedad, como vamos a ver acá, pero sin el dedito acusador, sin dividir el mundo entre buenos y malos. Y ahí me parece que los Dardenne eligen un material peligroso como este, de que pueda llegar a caer en el dedito acusador, y los Dardenne, cuando están a punto de decir algo importante desde la boca de sus personajes, se corren, se separan, esquivan el lugar común. Y esto ocurre en todas las películas de ellos. Ocurre en El Niño, ocurre en El Hijo, donde hay un asesinato, y de repente el padre se encuentra con alguien que supuestamente asesinó a quien estaba cerca de él. Ocurre en La Promesa, ocurre en Rosetta, que tal vez es la más bressoniana de las películas de los Dardenne, en relación al director de Mouchet, que nombré.
En realidad, el cine de los Dardenne es este cine de fácil identificación. Como todo gran cine, y esto hasta puede llegar a parecer contradictorio, ¿lo tomás o lo dejás? Hay algo que me atrae muchísimo de los Dardenne y que logra que me incomoden, el cine de ellos. Cómo con pocos elementos, nada. No es que es una película hecha con 5 euros, no, paremos con la tontería también, ¿no? Hay mucho ensayo previo, hay poca improvisación, aunque parezca improvisación, no se improvisa tanto como se piensa, a priori, en la película de los Dardenne. Se ensaya mucho, esto lo han contado los Dardenne. Ahora, ¿cómo con esos pocos elementos se puede transformar una película inquietante? No quiero caer en la vulgaridad de decir, bueno, sin efectos especiales, sin 200 palos verdes atrás, no. Tampoco eso, es otro tipo de película y en ese tipo de películas hay películas muy buenas y películas muy malas. Todo tipo de cine tiene sus películas buenas y sus películas malas. Ahora, lo que logra los Dardenne es meternos en la película. Y que nos metamos en la película de entrada, después podemos compartir o no la poética de ellos, ese es otro tema. Si nos metemos de entrada, no es únicamente porque la cámara va persiguiendo a los personajes. Que de repente un personaje está hablando acá, el otro acá, y la cámara se corre para enfocar a ese personaje y después se corre a este y va así todo el tiempo. Tiene que ver con que ellos logran filmar el interior de los personajes sin que ese interior de los personajes se explaye enfáticamente. No hay énfasis en el cine de los Dardenne. Es una especie de crudeza pudorosa que va circundando su cine, ¿no? Este personaje solitario, arrogante, fetichista, deseoso o no de una madre sustituta, va a tener su pecado, su culpa y su redención. Pero estas 3 palabras con minúscula, no con mayúsculas.